Otra vez, muy buenos días. Vamos a continuar con el tema de las tablas hash. Buenos días. Bueno, vamos a recordar rápidamente. Recuerden, lo que queremos es, estábamos viendo los tipos de datos que hemos visto y nos interesa implementar de manera eficiente un tipo de dato que sea algo como un diccionario. Algo donde básicamente cada elemento sea una tupla, donde voy a contener, por un lado, un campo llave, que en este caso no va a ser necesariamente numérico, y por el otro, un campo, bueno, con los datos correspondientes, ¿no? Y que funcione tal cual como un diccionario. En un diccionario nosotros buscamos una palabra y nos da, por ejemplo, su significado, ¿ok? Las operaciones que dijimos que iban a tener son al menos estas. Crear una nueva tabla, un nuevo diccionario, insertar, buscar, que va a tener un nombre muy particular, ahorita lo vemos, y borrar, ¿ok? Bueno, entonces, ejemplos de aplicaciones vimos que podría ser un directorio telefónico, operaciones en un banco, un diccionario, un compilador y cosas que hace, por ejemplo, Google, ¿ok? Y bueno, vimos que en general cómo se comportaba estos tipos, cómo se comportaría una implementación mediante algunos de estos tipos de datos abstractos que hemos visto. En un arreglo o en un arreglo ordenado, ¿ok? Yo tengo que hacer una situación como esta, ¿no? Encontrar un elemento tiene un costo como este, ¿no? Hacer una búsqueda. En una lista ligada en general, puede ser que yo tenga que recorrer completamente la lista para encontrar el elemento que estoy buscando. Igual si es una lista ordenada, bueno, de todos modos, tengo que hacer el recorrido completo. En un árbol binario de búsqueda, que es algo que aún no hemos visto, el costo es un costo lineal, ¿ok? Y bueno, en general tienen estos costos, es decir, tiene un costo lineal cada una de estas operaciones, excepto tal vez en el caso de un arreglo ordenado donde podemos encontrar de manera eficiente nuestros datos, ¿ok? Bueno, y ahora lo que queremos implementarlo es de manera mucho más eficiente, ¿ok? Ok. Ok, bueno, entonces básicamente es un asunto como esto, ¿no? Tenemos en nuestro TDA, queremos que ocurran cosas como esto. Van a ser pares donde va a estar la llave, lo cual, les recuerdo, no es necesariamente numérico, y después algún otro cosa, dato, pues, ¿no? Listo, entonces, queríamos un enfoque, bueno, pues volvemos a lo básico, ¿no? Un enfoque basado en arreglos, donde tenga una situación como esta, donde si nosotros conocemos la posición en el arreglo, entonces podemos hacer insertar, buscar y borrar. Es algo muy simple porque tiene un orden lineal. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente es como yo puedo acceder a un arreglo a través de esta manera, entonces si yo puedo hacer esto, esto se va a convertir en algo muy trivial. ¿Ok? Listo. Entonces, hacían dos problemas, ¿no? El primero es cómo transformar esto a algo numérico, a un valor de llave. Entonces, y el otro problema es qué tan grande debe ser el arreglo para que yo pueda insertar de manera eficiente. Bueno, y esos problemas ya los respondimos de alguna manera. ¿Ok? Entonces, número uno, básicamente es hacer un cálculo de algo que llamamos función hash, que es algo así como un resumen de los datos que tenemos ahí. ¿Ok? Dijimos que estas funciones hash deberían de tener de manera ideal este tipo de situaciones, ¿no? Deberíamos de poder calcularlas de forma eficiente, ¿ok? Y además que esto nos distribuyera los valores de llave de manera uniforme durante todo el arreglo. No se vale que todas las llaves, o tuviéramos una función de hash, que todas las llaves nos las distribuyeran a la misma posición, porque en ese caso volvemos al caso en que tengo una lista lineal, ¿no? Lo que yo quiero es que se distribuya a través de todo el arreglo. Y entonces, por lo tanto, queremos que en general tengamos diferentes llaves asociadas a diferentes índices, ¿ok? Y decíamos que esto incluso se utiliza en el caso de la criptografía para que mediante ciertas funciones hash, mucho más complicadas que las que vimos aquí, nos permitan tener un resumen de por ejemplo, de un archivo, de tal manera que esto garantice la integridad del mismo. Es decir, si yo tengo una función de hash que puede calcular, digamos, de manera única el resumen de un archivo, de esta manera yo puedo como que
validar que es correcto, ¿no? Si yo tengo un archivo, calculo su hash y digamos, si lo pongo de tal manera que si lo envío, pueden verificar que el archivo que están recibiendo es el que yo efectivamente puse a disposición a través de calcular este hash, ¿ok? Bueno, eso, pues, si llevan criptografía, van a ver que en realidad tiene que ser un poquito complicado, no es tan fácil hacer algo como esto. Y como dice aquí, es un problema de investigación a profundidad. ¿Ok? Bueno, continuemos. Entonces decíamos que en primera instancia podríamos suponer que el arreglo tiene una longitud infinita y no tendríamos que preocuparnos por ello. Y entonces, por lo tanto, básicamente era calcular con base en el valor de la llave, devolver un valor de índice. ¿Ok? Y bueno, pusimos varios ejemplos. ¿Qué pasa si mi llave es de tipo entero? Pues es bien simple. Esa es como tal el valor de llave, ¿ok? Si tiene algo de tipo entero. Ahora, si es de tipo carácter, básicamente tendríamos que hacer un typecast, una conversión de tipos, ¿ok? Y decíamos, bueno, aquí lo ponen así tal cual, bien simple. Y bueno, les decía que dependiendo de los warnings que tuviéramos encendidos, nos requeriría que de alguna manera nos dijera algo como esto, ¿no? En algún caso nos podría decir, oye, tú estás diciéndome que devuelves un entero, pero estás devolviéndome algo de tipo char. Eso como que medio no es válido, ¿ok? Entonces, para hacer explícito esta conversión, teníamos que hacer una cosa como esta, ¿no? Forzar los tipos y decir, en efecto, yo sé que esto es un carácter, pero quiero que lo devuelvas como un entero. ¿Ok? ¿Ok? Después, si tuviéramos algo de tipo flotante, de tipo doble, pues, bueno, de tipo de punto flotante, pues, básicamente lo mismo, ¿no? Tendremos que hacer una conversión de tipos y aquí ya nos enfrentamos a algún problema. En este caso, ¿cómo tratamos situaciones como estas, no? 0.5, es decir, ¿es 0 o es 1, no? Y después, ¿qué pasa con cosas como, por ejemplo, 0.6? Pues ahí va a haber un problema, ¿no? Si digo que, por ejemplo, del 0. O 0.6, o bueno, 0. No sé, 0.3, si es de 0.5 en adelante, o no sé, cualquier cosa arriba de 0.5, ya es 1, ¿no? Y 0.5, pues no sé, es 0. Pero entonces, ¿qué pasa cuando ya tengo dos cosas que mapean al mismo valor, por ejemplo, 1, ¿no? Y íbamos al caso en el que nos interesaba en realidad, ¿no? Tenemos llaves que son de tipo cadena, de tipo string, ¿ok? Y ¿cómo calcular este resumen, esta función hash? Bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer es una suma, ¿ok? De todos los valores que tenía nuestro arreglo, ¿ok? I, C, K, D, así. R, I, C, K, D mayúscula, diagonal 0. Entonces, cada una de estas cosas, recordemos que el código ASCII tiene una cierta dualidad, donde cada uno de ellos tiene un cierto valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, el valor en ASCII de la R mayúscula es 82. Y así. Entonces, básicamente era calcular la suma de todos ellos. ¿Ok? Que la vez pasada nos salió un valor de 400 y no me acuerdo qué valor. 400 y tantos. Bueno, entonces básicamente es hacer esta suma, ¿ok? Y devolver ese valor de suma, ¿ok? El valor correspondiente, el valor de hash de esto es tal. Entonces, es un resumen porque básicamente es como que la suma de... Estamos resumiendo esa cadena en términos de la suma que nos está dando, ¿ok? Obviamente, bueno, para poder mapear esto a algo, estamos suponiendo que en primera instancia nuestro arreglo es infinito, pero sin embargo, ok, bueno, y para continuar con esto decíamos, bueno, es fácil porque en este caso, dependiendo del asunto que tengamos, por ejemplo, si tenemos números de punto flotante, teníamos que asegurarnos que nos diera un valor positivo, un valor entero positivo. Entonces decíamos, bueno, es muy fácil porque simplemente calculo el valor absoluto. ¿Ok? Y bueno, en este caso, teníamos que tener cuidado porque en general un entero, a menos que lo declaráramos como entero sin signo, igual ahí hay que tener cuidado con qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, básicamente era aplicarle una mascarita donde el primer bit, que es el bit de signo, en este caso, bueno, pues
lo tuviéramos, bueno, lo apagáramos, ¿no? De tal manera que siempre me diera un número positivo, ¿ok? Bueno, y bueno, nada más esos dos precauciones que teníamos que tener, ¿no? Bueno, uno, cómo calcularlo, ya dijimos cómo, y la otra es asegurarnos de que esto, bueno, y el otro es, bueno, a final de cuentas decíamos, no tenemos arreglos infinitos, ¿no? El arreglo tiene un tamaño determinado n. Entonces, básicamente podíamos aplicar la operación módulo, o también bueno, básicamente es la operación residuo, que esto resulta de dividir el valor de i entre n, entonces aquí nos da un cierto cociente, y lo que nos interesa es justamente esta parte, que es el residuo. Es decir, el residuo que queda de dividir mi valor de llave que calculé entre el tamaño del arreglo, ¿ok? Este es el valor que nos interesa. ¿Por qué? Bueno, porque de esta manera sé que este número está en un valor entre 0 y n-1, ¿ok? Siempre, porque si no, pues ya pasaría al siguiente valor, ¿no? Entonces, por eso es que se utiliza en general, es muy importante o muy recurrente el uso de esta operación residuo, o también le llaman módulo, ¿ok? Bueno, la otra cosa que vimos son estas colisiones de las que vimos la vez pasada, ¿no? ¿Qué sucede si a dos llaves con valores diferentes les toca el mismo valor de índice? ¿Ok? Entonces aquí dijimos que ocurre una colisión. ¿Ok? Bueno. Ahora, ok. Entonces teníamos para resolverlas estas dos, algo que dijimos, el direccionamiento abierto y el direccionamiento cerrado. ¿Ok? Entonces, en particular, uno era, el cerrado era, bueno, básicamente todo me envía algún valor ahí adentro. En ese caso estoy suponiendo que mi valor de arreglo, que el tamaño de mi arreglo, de mi tabla hash, es lo suficientemente grande como para almacenar todos los valores que yo, que en un momento dado yo me encuentre. Y básicamente es, bueno, si la casilla que estoy tratando, que le corresponde a mi nueva llave, ya está ocupada, entonces tomo una solución, ¿no? Digo, ok, puedo buscar la siguiente que esté disponible, ¿ok? O bien puedo pensar en términos de irla alejando, es decir, que no todos los valores estén ahí acumulados, sino irlos alejando, digamos, de manera cuadrática, ¿no? Intento la siguiente y si no, después de ahí el cuadrado de esa posición y si no el cuadrado, y así los voy alejando. ¿Ok? Los voy distribuyendo de esa manera un poquito más uniforme en mi arreglo. ¿Ok? O de plano volver a aplicarle hash a ese valor. ¿Vale? Entonces, esas eran las dos soluciones. O la tercera, que era a través de algo que llamamos encadenamiento. ¿Ok? El encadenamiento consiste básicamente en que cada celda no va a contener ahora un valor, sino que lo que va a contener es un apuntador hacia una lista ligada, simplemente ligada, donde van a contener los valores, una lista lineal. ¿Ok? Bueno, entonces de tal manera que yo me encuentre dos llaves que tienen, con las que ocurre una colisión, ¿okay? En ese caso, bueno, pues entonces tengo que ir a buscar en la lista, ¿ok? Obviamente estoy suponiendo que estas listas no deben de ser muy grandes, porque si son muy grandes, pues entonces en ese caso pues voy a tener básicamente lo mismo que si tuviera una lista ligada. Lo mismo ocurre si mi función de hash no distribuye uniformemente los valores en todo el arreglo. Todas las casillas. ¿Por qué? Bueno, porque si de pronto todas mapean al valor de i, todas tienen el mismo valor de i, pues básicamente estoy haciendo una búsqueda en una lista ligada. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de otro concepto, que es el factor de carga. ¿Ok? Bueno, entonces el factor de carga básicamente es un número que me dice qué tan bien están distribuidas mis, mis valores o mis tuplas en mi tabla de hash. ¿Ok? Es una cosa así muy gruesa en realidad. No estamos haciendo un cálculo muy preciso, ¿no? No estamos viendo mucho.
Pero básicamente es esto. Buckets o cubetas, también les conocen en español así, son cada una de estas cosas que tengo acá, ¿ok? Son los lugares o los nodos donde yo almaceno mis valores, ¿ok? Entonces, básicamente es cuántos ítems tengo, ¿ok? Y eso dividido entre el tamaño de cubetas que yo tengo, ¿ok? Entonces, bueno, pues básicamente, les digo, tiene una manera bueno, nos dice qué tan cargado está o qué tan bien distribuido está mis llaves o mis tuplas dentro de mi tabla de hash, ¿ok? Bueno, entonces mi tabla de hash básicamente tendría una situación como esta, ¿ok? Ya saben, tenemos que dividirlo en dos archivos porque básicamente esto es como que la parte pública. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer una biblioteca de esto, o lo que ocurre, por ejemplo, ¿no? En mi compilador de C, hay dos archivos, ¿no? Siempre nosotros decimos include fulano de tal archivo. Ahí, en ese archivo .h, en los archivos .h, me dicen cómo funciona, bueno, más bien me dicen qué operaciones, qué tipo de datos y qué operaciones me proporciona una cierta biblioteca o parte de cierta biblioteca, ¿no? Por ejemplo, stdin o stdio, por ejemplo, .h, me dice qué operaciones me proporcionan de entrada y salida, ¿no? Pero no me dicen cómo está implementado. Simplemente me dicen, tú pásame tal cosa y yo te devuelvo este resultado con este tipo, ¿ok? Nada más, es todo lo que sabemos. Entonces, por eso es que es importante implementarlos así, como dos archivos separados, un .h y un .c. Bueno, entonces básicamente, como sabemos siempre, para nosotros, como en general manejamos apuntadores a estructuras y es más cómodo predefinir un tipo donde digo, para mí hash va a ser un apuntador a algo que es struct hash, ¿no? Y ahorita, ¿cómo está implementado? Pues eso en realidad no nos debe de preocupar, ¿no? Y bueno, vamos a tener aquí estas dos, básicamente es lo mismo, algo para crear una tabla de hash. La 2 es un refinamiento nada más y vemos ahorita la 2 lleva aquí un valor doble, ¿ok? Que es básicamente el factor de carga, lo que le enviamos. En la primera tomamos por default un valor de carga y en la segunda creamos una tabla de hash con un valor de carga, que nosotros definamos, ¿ok? Y bueno, pues vamos a tener nuestras tres funciones. Insertar, las tres funciones adicionales. Insertar en la tabla H algo que tiene, bueno, una tupla que tiene un valor de llave y un valor, pues el que nosotros determinemos, ¿no? Lo que nos interese. Les decía, para nosotros la función de búsqueda, en general van a encontrar que para una tabla hash, buscar algo, en general lo van a encontrar así, como lookup, ¿ok? Entonces, hacen una búsqueda en una tabla hash con un valor de llave y ya les devuelve qué nodo es el que ustedes necesitan, ¿no? Bueno, y después para borrar, pues en una tabla hash, le quiero borrar el elemento que tiene la llave con este valor. ¿Ok? Bueno, ¿cómo lo implementamos? Lo primero es, ¿cómo sería mi tabla hash? Mi tabla hash sería una estructura, algo de tipo struct, que va a contener, número uno, fíjense, ¿qué es lo que dice aquí? Va a contener un arreglo que se va a llamar cubetas, ¿ok? Que básicamente es pues vamos a ver, ¿cómo leemos esto? Esto se lee como, contiene bueno, si es más bien es un apuntador a arreglos a una lista ligada, ¿no? Bueno, básicamente, vamos a apuntarlo así. Contiene un arreglo de cubetas o buckets, ¿ok? Con esta cantidad, ¿no? En este caso tenemos 16 cubetas, ¿ok? Y cada cubeta es una lista ligada, ¿ok? Y entonces, bueno, tenemos en todo momento, necesitamos saber cuántos nodos, cuántos buckets tenemos en mi asignados, digamos, y cuántos ítems tengo, ¿ok? Y bueno, en este caso,
este caso, el factor de carga es un factor de carga por default, ¿ok? Bueno, y este factor de carga usualmente tiene un valor de, bueno, aquí lo tenían, creo que 0.25. Creo que el normal es 0.75, que eso básicamente dice, bueno, qué tan cargada o qué tan llena está mi tabla de hash, ¿ok? Entonces no debería de pasar de esos valores. Entonces, ¿cómo vemos esto implementado, esta implementación de esta estructura en términos de una figura? Entonces, para nosotros una tabla hash contendría esto, ¿no? Básicamente es un arreglo que yo llamo cubetas, ¿ok? Bueno, más bien es esa estructura de datos que contiene estos son 1, 2, 3, 4 campos, ¿no? Uno de ellos es buckets, ¿ok? Que es este arreglo, que es un arreglo que cada una de sus celdas es un apuntador a una lista ligada, ¿ok? Bueno, ¿cómo creamos una nueva tabla de hash? Básicamente, acuérdense, tenemos que hacer un checked malloc, ¿ok? O sea, pedir espacio y verificar que sí me lo entregaron efectivamente, ¿ok? Y después, ok, una cosa es pedir espacio para la estructura de datos para la tabla hash, que es H, pero recuerden que es básicamente una tabla hash para nosotros, es un apuntador a una estructura que contiene estos 4 elementos, ¿ok? Que son buckets, número de buckets, número de ítems y el factor de carga, ¿ok? Y entonces aparte necesito pedir espacio ahora para este arreglo que yo llamé cubetas, ¿ok? Entonces, en ese caso, igual, pido espacio. ¿Cuántos? Bueno, pues tengo que pedir tantos como yo pida, en este caso, como init buckets, ¿ok? Aquí, que son 16, ¿ok? Usualmente este valor incluso debe ser mejor si tengo un número primo, es decir, si tuviera 13 o no sé, por ejemplo, 19, ¿ok? 17, puede ser también creo que un número primo, ¿ok? Porque esto se ha visto que en general distribuye mejor los valores de llave en este caso, ¿ok? A que si tengo un número par o un número divisible, ¿ok? Bueno. Ok, y en este caso, ok, entonces pido espacio tanto para la estructura de datos como para el arreglo que se llama buckets. Y bueno, inicializo mis valores, que en este caso sería init buckets, bueno, el número de cubetas sería el número de cubetas iniciales, y el número de ítems inicialmente no tengo ninguno, ¿ok? Y el factor de carga inicialmente, el que por default es 0.25, ¿ok? Un factor de carga muy bajito. Entonces, bueno, ahorita vemos para qué sirve. Bueno, el factor de carga me dice, bueno, qué tan llena está mi estructura de datos y básicamente me indica, bueno, básicamente eso, ¿para qué queremos eso? Ah, bueno, para que en un momento dado que ya esté muy lleno, entonces, pues necesitamos ampliar el tamaño de mi estructura de datos, ¿ok? Bueno, de mi tabla, de básicamente esto, ¿ok? Pero en ese caso también necesitaríamos recalcular los hash de todos los elementos que tengo ahí adentro, ¿ok? Bueno, la única diferencia aquí entre nueva hash y nueva hash 2, ¿cuál sería? Bueno, en este caso, que yo estoy pasando este valor, que es el valor de carga. Hago exactamente lo mismo. Pido espacio para mi tabla hash, para mi estructura de datos. Pido espacio para el arreglo que llamo cubetas o buckets, donde voy a almacenar propiamente las listas de datos, pues sí, las listas ligadas, ¿ok? E inicializo los dos datos, ¿no? El número de cubetas, el número de ítems y el factor de carga. Pero en este caso, lo que cambia es que el factor de carga es algo que yo predeterminé, ¿ok? Que les digo, aquí lo pusieron en 0.25, pero lo más común es que lo tengamos en 0.75, ¿ok? Bueno, es decir, que esté llena mi tabla hash, digamos, como que al 75%, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo serían las demás funciones?
la de búsqueda. ¿Cómo busco un elemento en mi tabla hash? Fíjense, vamos a verlo aquí en estos términos. Aquí. Vamos a suponer que yo tengo aquí ya mi tabla hash y yo quiero hacer el cálculo de una llave que se llame K43. Entonces, básicamente, lo que tengo que hacer es hacer el cálculo de esta función de hash, ¿ok? Calcularle su hash. ¿Qué sería? Recuerden, ¿cómo se calcula el hash? Ayúdenme. ¿Qué es lo que tengo que calcular en hash? ¿Ya se acordaron o no? ¿O no? Ya se les olvidó que cómo se calcula el hash. Acuérdense, hash. ¿Qué, perdón? Ah, ya iba a decir que la suma de los caracteres. Así es. Entonces, checamos mi tabla ASCII y aquí la tengo. Bueno, no se las estoy mostrando, pero básicamente K minúscula es 107, ¿ok? Entonces tiene un valor, podemos pensarlo, recuerden, un ASCII tiene esa dualidad. O es un carácter imprimible y también tiene un valor numérico entre 0 y 255. K tiene un valor de 107, ¿ok? Más el número 4 como ASCII, déjenme ver, tiene un valor de, ¿dónde estaba aquí? De 52. Y por lo tanto 3 tiene un valor de 51. ¿Ok? Bueno, entonces si esto lo sumamos me da que 103 más 107 son 210, creo. ¿Sí, no? Sí, 210. ¿Ok? Entonces, la suma de todo esto es 210. Y si yo digo, a ver, 210 entre, ¿y cuánto fue? 0, 1, bueno, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 8, ¿ok? A ver, 210 entre 8. Eso tiene un valor entero, creo que de 26. Y un residuo, que es lo que me interesa, de 1. Bueno, aquí me dice que su valor de hash es 1. Según yo es 2, pero bueno. Ok, aquí me dice que es 1. ¿Ok? Ok. Entonces, por lo tanto, le toca, por ejemplo, en este caso, el K43, me dice, yo tengo que buscarlo en la posición 1 de mi tabla hash. Como estoy haciendo la resolución de conflictos mediante encadenamiento, eso significa que si está en alguna parte mi llave 43 con valor K43, significa que tiene que estar en la lista que está asociada al nodo número 1. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es localizar esto y a partir de ahí hacer una búsqueda lineal en esta lista, que espero que no sea muy grande, ¿ok? Y bueno, y por lo tanto, bueno, ahí tengo que determinar si está o no está mi elemento. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, en términos, para nosotros sería una situación como esta, ¿ok? Básicamente es calcular el código hash, que es esto que vimos, calcular la suma, ¿ok? Ok. Entonces, tengo que hacer el cálculo, ¿ok? Y bueno, básicamente, ahora es que mapearlo a mi tabla correspondiente, ¿ok? Y bueno, entonces todo lo que tengo que hacer, como les decía, es hacer una búsqueda en esta lista ligada, que es
hbuckets en la posición HC, ¿okay? Y este valor de llave que me están pasando, ¿okay? Si lo encontré, pues lo devuelvo, y si no, pues básicamente les digo que pues no está, ¿ok? Así es como funciona el asunto. Entonces, ¿cuál es nuestra apuesta a final de cuentas? Volvamos a lo importante. Lo importante aquí es que yo puedo hacer uso de que al arreglo lo puedo acceder de manera aleatoria mediante estos operadores de corchetes. Como yo estoy transformando o calculando un valor de índice, que es un entero, a partir de un valor de llave, que en este caso es una cadena, bueno, entonces con esta operación, básicamente cualquier llave la estoy mapeando o me tiene que estar en alguno de estos valores, ¿ok? Y bueno, ¿cómo resuelvo que haya más de uno? A través de estas listas, ¿ok? Entonces, aquí el asunto es que mi tabla de hash debe ser lo suficientemente grande como para que las listas no sean muy grandes, ¿no? Es decir, si yo tengo una tabla de hash de tamaño 5, pero voy a almacenar 200 valores, pues eso significa que voy a tener aquí unas listas en general grandes, ¿no? Que bueno, aún así, significa que en promedio me estaría ahorrando a la quinta parte el valor de mi búsqueda, ¿no? Cuando yo busco algo, se reduciría a la quinta parte. Pero les digo, en general, lo que estamos esperando es que estos valores se distribuyan de manera suficientemente uniforme, de tal suerte que mi búsqueda en la lista ligada sea muy cortita, ¿no? No esperemos que esté todo distribuido y que no todo caiga a un solo nodo, a una sola lista, donde tenga que hacer toda la búsqueda, porque si no, pues entonces se degeneraría, digamos, ¿no? O caeríamos en el caso de una lista ligada. ¿Ok? Bueno, entonces aquí, ¿cómo funciona? Pues básicamente hago el cálculo del hash de mi cadena o de mi llave, ¿ok? Me dice que debe estar aquí. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, bueno, el valor de K43 lo comparo con este. Y si es, pues ya la encontré. Y si no, básicamente, pues como estoy haciendo una búsqueda en una lista, pues me voy al siguiente nodo y lo comparo. Ah, este es, ¿no? Este en efecto es el valor que yo estoy buscando. Ah, ok, lo encontramos y por lo tanto, pues notificamos que lo encontramos y hacemos lo que corresponda, ¿no? En efecto, ahí está mi valor de llave. Ahora, ¿cómo insertaríamos en una tabla hash H un valor, una dupla formada por un valor de llave y un valor tal aquí? ¿Ok? Bueno, entonces en este caso, lo que tendríamos que hacer es preguntarnos, ¿cómo está? Bueno, en general tendríamos que hacer algo como esto, ¿no? Resulta que si yo ya sobrepasé el valor de carga que tengo por default, ¿okay? Que tengo ahí almacenado, entonces, pues básicamente lo que tendríamos que hacer es hacer más grande mi tabla de hash. Es decir, tendremos que extender la cantidad de cubetas, o sea, hacer más grande el arreglo. Pero ojo, algo bien importante, o sea, no se vale nada más que digo, ok, antes mi arreglo era de tamaño, este arreglo bucket era de tamaño 10 y ahora lo voy a hacer de tamaño 100, ¿no? Porque en este caso lo que tengo que hacer es volver a hacerle rehash, es decir, tengo que reacomodar esto o sea, volver a distribuir todas mis llaves dentro de este arreglo que se llama cubetas, buckets, ¿ok? Entonces, esta operación en general potencialmente no es muy buena idea, ¿no? Es mejor pensar en un arreglo, en un tamaño de arreglo que sea conveniente para nuestros propósitos, ¿ok? Les digo, porque hacer esto, pues como que si tengo que mover todos los datos, volverlos a calcular, pues entonces como que no está padre, ¿no? Entonces tengo que hacer N veces esas operaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo insertamos? Pues otra vez, ¿no? Tengo que hacer este cálculo del hash, este cálculo de resumen, ¿ok? Y bueno, mapearlo de manera directa a un valor de índice a través de esto. Que recuerden, lo que tengo que hacer es quitarle garantizar que sea un número positivo a través de esto, ¿no? Que es apagarle el bit de signo, si es que resulta ahí
un número negativo, pero bueno, en el caso del código hash, bueno, simplemente estamos garantizando que esto nos dé un número positivo. Podríamos pensar que siempre en una cadena, cada uno de los elementos, pues la suma siempre va a ser positiva, porque el código ASCII, cada uno de sus elementos es un número positivo, entre 0 y 255, ¿ok? Bueno. Y entonces, ok, básicamente a partir de aquí, esto lo tengo que dividir entre el tamaño, el número de cubetas que tengo, o el tamaño de mi arreglo, pues, así lo estamos llamando, ¿ok? Y lo que tengo que hacer es crear una nueva tupla, ¿ok? Que en este caso lo que tengo que hacer es, ¿qué cosa? Pues invocar a el checkEtMalloc. ¿Ok? Y ya, ¿no? O sea, básicamente pedir espacio y asignar esos valores de K y de V, ¿ok? O sea, debo crear un pedacito, uno de estos nodos que tengo aquí, pedir espacio y almacenar los valores que correspondan, ¿ok? Y bueno, en este caso, planteamos que la inserción sea al inicio, es decir, no mantengo una lista ligada. Y bueno, para que sea rápido esto, pues para insertar, para garantizar que incluso sea más rápido, lo que hago es insertar al inicio, en la cabeza de la lista. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Imagínense, tengo algo como esto, ahora quiero insertar la llave K13 y tenemos una situación como esta. Entonces, sí, vamos a suponer que su valor de hash calculado es 4, 0, 1, 2, 3, 4, le correspondería a esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, sería una situación como esta. Crear el nodo e insertarlo directamente al inicio, ¿ok? Entonces, tiene la ventaja esto de que hago más rápido la inserción porque siempre lo inserto el nuevo valor al inicio, ¿no? La búsqueda es, bueno, a final de cuentas, sí es una ventaja porque si, digamos, no gano mucho en insertarlo de manera ordenada, en mantener una lista ordenada, porque, digamos, esta lista, estoy haciendo la apuesta de que el tamaño de mi lista no va a ser muy grande. Entonces, por lo tanto, me puedo arriesgar a hacer operaciones, digamos, relativamente, o sea, cuando hago una búsqueda, no voy a tardarme mucho buscando estos elementos. ¿Ok? Es como que mi apuesta. ¿Vale? Ok. A ver. Ok, entonces, este sería el asunto, ¿no? Para insertar un elemento en una tabla hash, básicamente es calcular su valor de índice e insertarlo en esa lista que corresponda en esa posición de mi lista perdón, de mi arreglo que he llamado cubetas, y lo voy a insertar al inicio. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto es más rápido. Y cuando hago una búsqueda, tengo que buscarla una por una hasta que termine mi lista, ¿no? Y otra vez les repito, les reitero, el asunto es que hago la apuesta de que mis listas no van a estar muy, muy grandes, ¿no? Voy a tener 2 o 3 elementos en cada una de ellas, ¿ok? Y si no es así, pues entonces debo de aumentar el tamaño de mis cubetas, de este arreglo que he llamado buckets, ¿no? Ok. Bueno, entonces, eso serían las dos operaciones. Ahora, ¿cómo sería el borrado? Pues es muy sencillo también, ¿no? Tengo que calcular primero cuál es el valor de índice. Ya que lo tengo que ubicar dónde está, tengo que encontrar la llave correspondiente, y ya que lo encontré, básicamente tendría que ser un borrado. Bueno, es decir, tendría que invocar, en este caso, a la función que borra un elemento en una lista. ¿Ok? Entonces sería muy similar a lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Ok. Ok. No, mejor con esta. Fíjense. Ok. Bueno, pero, bueno, a ver, vamos a terminar. Para borrar, básicamente,
igual, tendría que calcular el hash y tendría que invocar aquí en lugar de a la función que hace una búsqueda, a la función que borra un elemento en una lista. ¿Ok? Entonces, esa función de borrado en general tiene un costo O de n, pero suponemos que esa n es muy chiquita. Tiene, digamos, no sé, un valor de 3. Tengo que buscar en 3 o 4 nodos a lo más, que esa sería la longitud de mi lista ligada de cada una de las cubetas. No es una lista de tamaño 100, pues, ¿no? Es decir, en comparación, el tamaño de la lista con respecto al tamaño de elementos que yo tengo en mi tabla hash es mucho, muy chiquito, ¿no? Ok, entonces, en general, ¿cómo es vamos a ver, a calcular así brevemente, o de manera muy superficial, cómo sería el cálculo de insertar? Por ejemplo, tiene esta operación para buscar algo, tiene un costo O de cuánto. Para hacer el cálculo del código de hash, bueno, sí es O de n, pero igual estamos pensando que son operaciones muy pequeñitas, ¿no? Sobre digamos, es O de 1 porque en realidad está operando sobre una cadena, ¿no? Pero no está operando sobre el tamaño de mis elementos, que es, digamos, como lo que yo tomo como punto de referencia. Entonces, por eso puedo pensar que tiene un costo en general más o menos constante calcular la llave de una llave de una cadena, ¿no? Es decir, por otro lado también, supongo que mis llaves pues no son de tamaño 10,000, ¿no? Es decir, no tengo una cadena de tamaño 10,000, tengo una cadena de tamaño 5, 20 o tal vez 50, ¿no? Y bueno, hacer esta otra operación, pues también es básicamente operaciones aritméticas, una operación aquí, una operación lógica y una operación aritmética, pues igual también tiene un costo O de 1, es un costo bastante barato, ¿no? No tengo que hacer un ciclo, pues. ¿Ok? Y aquí, para hacer la búsqueda, les digo otra vez, bueno, igual, tiene un costo relativamente, podríamos pensar que O de n, pero esta n, o de, ¿cómo ponerlo? DNI, vamos a señalar que es una búsqueda sobre la lista que está en la posición I. Pero les recuerdo, esta I, en general, es mucho más pequeña que esta N. N es el tamaño de los elementos que tengo completamente en mi tabla de hash. Si es muy comparable esto con esto, entonces esta búsqueda pues ya no va a ser no va a tener un costo O de 1, ¿ok? ¿Cuándo ocurriría esto? Si por ejemplo mi función hash de pronto mapea todos mis llaves al mismo valor de índice, aunque todo lo demás esté vacío, entonces eso ocurriría que todos los elementos están en la misma lista ligada, ¿no? Podría ocurrir. Si esto es así, pues entonces mi tabla hash se degenera y no está cumpliendo con su función, ¿no? Tendríamos que analizarlo muy bien, ¿ok? Bueno, y entonces, por ejemplo, también insertar también va a tener en general, bueno, ok. Recuerden que dijimos cuando nosotros calculamos la complejidad de un algoritmo, básicamente vemos el número de operaciones que tenemos que realizar, ¿no? Entonces, esto es O de 1 porque básicamente es un número determinado de operaciones, ¿no? Les digo, aquí podríamos pensar, cuando hago el cálculo de mi función hash, ¿dónde estaba? Por aquí. Aquí tenemos un ciclo, pero está operando sobre la cantidad de caracteres que tiene cada una de las llaves, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí, podríamos pensar que tiene un costo O de n, ¿no? Pero n determinado respecto al tamaño o a la cantidad de caracteres que tiene mi llave, ¿ok? Entonces, pero bueno, igual estoy suponiendo, aquí estamos haciendo un poquito una salvajada, digamos, en términos de que estamos diciendo que esto tiene un costo O de 1. Si lo vemos desde el punto de vista de los elementos o de los caracteres que tiene mi cadena, esto no es cierto, ¿no? Porque tengo aquí un ciclo que se repite n veces, o sea, este ciclo en realidad tiene un costo O de n, pero del número de O de nc, vamos a llamarle así, donde esta c es la cantidad de, de caracteres que tiene mi cadena, ¿no? Pero bueno, les digo, como son operaciones sencillas, estoy suponiendo que, bueno, estas operaciones en general las hace muy rápido y están operando sobre tipos de datos que en este caso son caracteres que son muy pequeñitos, ¿no? Entonces esto
les digo, estamos diciendo que tiene un costo constante, aunque en realidad no lo es, porque depende del tamaño de la cadena. Pero bueno, como son operaciones chiquitas, puedo suponer que esto es bastante barato, ¿ok? Entonces les digo, si estuviéramos analizando únicamente esto, digamos, el parámetro sería la cantidad de caracteres que tiene mi llave. Como en realidad no, esto no es lo que nos interesa, lo que nos interesa es cómo se compara esto en términos de estar realizando operaciones respecto al tamaño de elementos que tiene mi tabla hash, ¿ok? Entonces eso ahí podría ser de pronto un poquito confuso, pero por favor no se me confunda. Aquí estamos hablando de la cantidad de caracteres y digamos, esto tiene un costo O de n, pero esta n no se compara en términos de lo que cuestan estas operaciones y del tamaño o de las, de las operaciones que tengo que realizar en general para hacer una búsqueda o una inserción o un borrado de un elemento en una tabla hash. ¿Ok? Bueno, entonces, en general, llegamos a la última parte. ¿Recuerdan que al principio habíamos planteado, aquí me equivoqué, que este era el costo en general, ¿no? De las operaciones de búsqueda, insertado y borrado. ¿Ok? Y aquí nos queda pendiente aún un tipo de dato que aún no hemos visto, que es un árbol binario. ¿Ok? Y bueno, aquí en la última tenemos que agregar cómo comparamos la tabla hash. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos que agregar uno más, que es la tabla hash, donde hacer una búsqueda tiene un costo O de 1. ¿Ok? ¿Por qué tiene un costo de 1? A ver, vamos a dejarlo mucho más claro otra vez. Bueno, tiene un costo de 1 hacer una búsqueda. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente lo que tengo que hacer es este cálculo, que pensamos que es barato, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo cadenas, no tengo valores de llave que sean muy grandes, de tamaño 10,000, 100,000, ¿no? Tengo cadenas de tamaño 5, 100, no sé, 20, ¿ok? Bueno, entonces eso lo mapeo. Su mapeo es bastante barato y por lo tanto a partir de ahí todo lo que tengo que hacer, número uno, un cálculo de hash, ¿no? Uno, hacer el cálculo de la función hash. Número dos, básicamente ubicar la casilla, ¿no? Donde estoy. Entonces eso básicamente lo hago en una operación como esta, buckets de un valor de HC, ¿ok? Entonces ya sé que esto está aquí. Y número tres, hacer una búsqueda en la lista. De esa casilla o de la casilla HC, ¿no? ¿Sale? Entonces, estas tres operaciones, en general, cada una de ellas, nos estamos argumentando que tiene un valor constante. Entonces, tiene un valor constante, o sea, es muy barato hacer un hash. Ubicar la posición que me interesa es bien simple, ¿no? Entonces es un arreglo, simplemente hago como esto. Y hacer una búsqueda, les digo, estamos suponiendo que estas listas que resuelven los conflictos de colisiones, no tienen una longitud muy larga. Por lo tanto, esto es en general barato. ¿Ok? Y de ahí que hacer una búsqueda en una tabla hash tiene un valor O de 1, lo cual les digo es relativo porque tenemos que garantizar que los valores de estas tuplas o de, bueno, los datos que estoy insertando en mi tabla hash se distribuyan uniformemente y que la tabla hash sea lo suficientemente grande para que su factor de carga no sea muy alto, ¿sí? Porque si de pronto resulta una de dos, o que se degeneró y estamos teniendo, por ejemplo, todos los datos en una o dos valores de estas cubetas, ¿okay? Bueno, de este arreglo que he llamado cubetas, entonces eso significa que voy a tener listas de pronto muy largas. Entonces básicamente es como estar buscando mis datos en dos o tres listas y eso pues sería, básicamente estoy reduciendo otra vez a si estuviera buscando en una lista ligada. ¿Ok?
¿ok? Entonces, de eso depende que mi valor de tabla hash sea eficiente. Les recuerdo, un número 1, que sea un arreglo lo suficientemente grande, buckets. Y número 2, que la función hash distribuya uniformemente sus valores de llave dentro de todo este arreglo, ¿ok? Y bueno, insertar igual es O de 1, porque básicamente en cada uno de estas operaciones hago esta misma secuencia. Bueno, una secuencia semejante, ¿no? Que es número 1, calcular el hash. Número 2, ubicarlo, que eso es algo muy simple. Y número 3, una búsqueda, bueno, ubicar, bueno, por ejemplo, para insertar, siempre lo inserto al principio. Eso está incluso más garantizado, ¿no? No tengo que hacer una búsqueda, no tengo que ubicar la posición correcta o tener en orden mi lista. No tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque las listas espero que sean de longitud muy pequeñita. Hay 2 o 3 elementos, ¿no? O 5, pues. Pero digamos, en general es muy chiquito. Ahora, otra vez, esto tiene que ver en términos de todo es relativo a cuántos elementos tienen en su cubeta, ¿no? Es decir, si estoy manejando de pronto muchísimos datos, hagan de cuenta 100,000, entonces eso significa que pues una de dos, o tengo suficiente espacio, es decir, garantizo que Bucket, si tengo 100,000 elementos, pues no sé, a lo mejor debo de tener una cubeta de tamaño por ahí así de los 10,000, por decir algo, ¿no? Para que cada lista tenga pues a lo más 10 elementos. O bien hago un compromiso, a lo mejor no puedo tener tanta memoria, en ese caso digo, pues es el tamaño 1000, por ejemplo, ¿no? Y cada una de estas listas va a tener una longitud de 100, ¿no? Es cuestión de ir pensando en las aplicaciones, en qué aplicación tenemos, en cuál es la cantidad de datos que tenemos en un momento dado. ¿Ok? Y pues, igual, borrar, pues también tiene un costo O de 1, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es calcular el hash, ubicar la posición en la que debe de estar la llave que yo estoy buscando, y después lo tercero es hacer un borrado en esa lista en la casilla que yo determiné. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo ven todo? No, no hay duda. ¿Ninguna? Ok. No. Ya están Ninguna, listos profe. ya están listos para implementarlo entonces. Bueno, ok. Híjole, vamos atrasados con eso de la tarea. Ahorita se las coloco. Déjenme dejar de grabar. Listo.